Bien, como ya hemos obviamente anticipado, hoy vamos a continuar con la sesión número 2 de Teología Propia. Recuerdo brevemente que cuando hablamos de teología propia nos estamos refiriendo a la doctrina de Dios. En las próximas sesiones vamos a continuar con Cristología y después Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora de manera general estamos concentrados en la doctrina de Dios como tal. Bueno, ¿qué vamos a enseñar el día de hoy? Ese es el contenido. Vamos a ver dos cosas principalmente. Los nombres de Dios, o podríamos también decir títulos de Dios. Y en segundo lugar, vamos a compartir atributos de Dios. Obviamente no podemos hablar de todos los atributos por cuestión de tiempo. Por hoy nos vamos a concentrar solo en algunos. Y todavía tengo duda si en la sesión 3 vamos a continuar con los atributos o vamos a irnos directamente a la triunidad de Dios. Miren, si hay una doctrina que quiero que vengan, es precisamente esa. Así es que en la sesión de abril, si Dios lo permite, vamos a compartir lo que se conoce como la Trinidad. Bueno, cito aquí a Sperry Chafer. La pregunta, ¿puede Dios ser definido?, ha sido contestada en forma negativa por algunos escritores debido al reconocimiento que ninguna definición podría agotar completamente la idea en cuestión, especialmente cuando esa idea se caracteriza por la infinidad. Los filósofos racionalistas han definido a Dios como un ser autosuficiente en quien está asentada la base del fundamento del mundo. O también, Dios es un ser cuya existencia está basada en sí mismo. Algunos añaden que Dios es independiente, infinito, necesario en cuanto a su existencia y eterno. Esas clases de definiciones proceden del argumento a posteriori y aquellos que ofrecen tales conceptos lo hacen casi completamente basado en la razón y aparte de la revelación. Volviéndonos a las Escrituras, se observará inmediatamente que Dios no es específicamente definido en ninguna declaración, sino que cuando, y aquí está subrayado esto, el texto en varios lugares y en diferentes maneras afirma lo que Él es y lo que hace. Una verdadera definición bíblica de Dios podrá obtenerse solamente de manera inductiva al estudiar todos los pasajes relacionados al tema. En otras palabras, ¿qué está diciendo este hombre? Siempre va a ser la autoridad final y definitiva lo que dice la Escritura de Dios, no la filosofía, no conclusiones mundanas o seculares, no conclusiones racionalistas, sino la palabra de Dios. Este mismo escritor, refiriéndose a la Confesión de Westminster, escribe lo siguiente: en relación a una definición de Dios, es muy probable que nada más extenso o bíblico haya sido redactado que lo que se encuentra en la Confesión de Westminster, cuya tesis tiene la notable superioridad de ser el trabajo combinado de muchos eruditos devotos en vez de ser el producto de un solo hombre. Curiosamente en la Biblia, en Proverbios, dice la multitud de consejeros. Se afirman los pensamientos. Entonces, ¿cuál es la característica de esta confesión? Es que Dios usó a varios hombres para darnos a entender alguna definición más amplia de quién es Dios. Ahora bien, ¿cuál es o qué dice la Confesión de Westminster con respecto a Dios?
hay solo un Dios viviente y verdadero, quien es infinito en ser y en perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o posesiones, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, todo sabiduría, todo santidad, absolutamente libre, soberano, que obra todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, inmutable y justa, para su propia gloria, perfecto en su amor, gracia, misericordia, paciencia, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, transgresión y pecado, el galardonador de aquellos que diligentemente le buscan, y también sumamente justo y terrible en sus juicios, odiando todo pecado, y quien en ningún modo absolverá al culpable. Eso dice el capítulo 1 de la confesión. Vaya definición, ¿no? Capítulo 2. Dios tiene toda la vida, la gloria, la bondad, la bendición y de sí mismo. Solamente Él es en y para sí mismo todo suficiente, sin tener necesidad de ninguna de sus criaturas. Eso es interesante porque después vamos a ver la aceidad de Dios en sus atributos, sin tener necesidad de ninguna de sus criaturas. Él no te necesita, hermano. ¿Atropella eso tu orgullo? No nos necesita ninguno de nosotros. Bueno, pero Él lo ha estipulado así, de usarnos para llevar a cabo sus propósitos. Sin tener necesidad de ninguna de sus criaturas, ni de recibir gloria alguna de estas, sino solamente manifestando su propia gloria en, por, para y sobre ellas. Solo Él es la fuente de todo ser, de quien y a través de quien y para quien son todas las cosas, y tiene el dominio más soberano sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que Él quisiere. Delante de Él todas las cosas están abiertas y manifestadas. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de sus criaturas, de modo que para Él nada es fortuito o incierto. Él es infinitamente santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. Él es digno de recibir de los ángeles, los hombres y todas las demás criaturas cualquier adoración, servicio u obediencia que Él se complazca en requerir de ellos. Sobre lo dicho, podemos concluir lo siguiente: tanto sus nombres como sus atributos nos van a mostrar más ampliamente quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios hace lo que hace. Por tanto, vamos entonces a irnos introduciendo en primer lugar los nombres de Dios. Títulos también vamos a ver. Antes de entrar a una definición de Wayne Grudem, quiero decirle lo siguiente: cuando hablamos de los nombres apuntan a quién es Dios y los atributos a cómo es Dios. Repito, cuando hablamos de el nombre o los nombres de Dios, nos estamos refiriendo a quién es Dios. Pero cuando hablamos de sus atributos, nos referimos a cómo es Dios. ¿Qué dice Wayne Grudem? Nunca sabremos todo lo que se puede saber en cuanto a Dios. Hago un pequeño alcance. ¿Recuerdan en la sesión 1 cuando dijimos Dios es incomprensible pero conocible? Por esta razón, los teólogos a veces han dicho, Dios tiene muchos nombres y sin embargo, Dios no tiene nombre. Dios tiene muchos nombres porque conocemos muchas descripciones verdaderas de su carácter en la Biblia,
pero Dios no tiene nombre porque nunca podremos describir o entender todo su carácter. Eso lo explicamos en alguna medida en la primera sesión. Hermanos, eso es verdad. Nunca podremos conocer a Dios en su plenitud. Nunca. Ahora, esto es muy sencillo de demostrar. Los que estamos casados, tampoco nunca vamos a poder conocer en toda su plenitud a la mujer que nos acompaña o al hombre que te acompaña, hermana. Porque ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos en plenitud. ¿Han escuchado la frase, yo nunca pensé que sería capaz de hacer lo que estoy haciendo? Pero lo hiciste. Por lo tanto, siempre el conocimiento, el autoconocimiento es limitado. El conocimiento horizontal hacia nuestra esposa o aquellos que nos rodean también es limitado. ¿Cuánto más será el conocimiento de Dios, que es un ser infinito? Bueno, John MacArthur y Richard Mayhew me corrigieron que así es la pronunciación de ese apellido. Él dice, o estos hombres dicen, el nombre de una persona simboliza, y ahí está subrayado, todo lo que ésta es y hace. Sobre todo en la cultura hebrea. El significado del nombre de las personas es más que la mera definición del diccionario, aunque muchos ni siquiera conocen esta definición de sus propios nombres. El significado del nombre de alguien comprende el carácter, la posición y las acciones de dicha persona dentro de su contexto. El nombre de la persona es exclusivo de ella, puesto que ésta le otorga su significado personal. Entonces ya estamos entendiendo poco a poco que cuando Dios en la Biblia utiliza nombres es para reflejar, es para manifestarnos quién es Él. El profesor Francisco Lacueva cita lo siguiente: los nombres con que la Biblia describe a Dios son muchos y muy variados. Ello se debe al método pedagógico de Dios, quien se adapta a la debilidad de nuestra mente para penetrar en el infinito y nos ofrece, como en un arco iris, su esencia y naturaleza. Estas solo se abren a nosotros en la medida en que Dios ha tenido a bien revelarnos su intimidad absolutamente trascendente. Pero ¿a través de qué lo hace Dios? De sus nombres y sus atributos. Para entender esto, contextos bíblicos. Algunos pasajes donde su nombre es equivalente a su persona o su propio ser. Esto es muy interesante. Por ejemplo, Malaquías 1, 6, 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Ahí está el nombre de Dios. De los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. En otras palabras está diciendo, me menosprecian a mí mismo. ¿A quién soy yo? Aquí es equivalente, ¿se dan cuenta? Jehová, pero ahora habla de su nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿O tu persona? ¿O quién tú eres? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces aquí vemos una equivalencia entre Jehová y el nombre.
En el fondo el nombre nos lleva a quién es Dios. ¿Quién es Dios? Jehová. Ya vamos a explicar ese nombre. Otro ejemplo. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. Está subrayado ahí. Entre naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre, a mi persona, a quien soy yo, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. 3 veces ya habla del nombre entre las naciones, pero ahora ¿quién dice? Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda en la mesa de Jehová. Pero al principio comenzó hablando de su nombre. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre, que es lo mismo que decir en el contexto equivalente aquí a Jehová, es temible entre las naciones. Es interesante lo que comenta James Garrett. Según Brunner, dice él, el nombre de Dios reúne ciertos elementos decisivos en la realidad de la revelación. El nombre en sí representa la individualidad de Dios. Y la manifestación del nombre de Dios representa la acción de Dios. El teólogo suizo identificó 3 de estos elementos decisivos. En primer lugar, el nombre de Dios significa la posibilidad de la revelación divina. Dios es conocido solamente donde Él mismo da a conocer su nombre. En otras palabras, si Dios en la Biblia revela un nombre es porque tiene una intencionalidad de darse a conocer. En segundo lugar, el nombre de Dios manifiesta la naturaleza de Dios como persona. Llamar a Dios por su nombre sugiere que Dios es un tú y no un eso. Es una prerrogativa de las personas poseer un nombre. El Dios que manifiesta su nombre es descrito en los libros bíblicos por medio de antropomorfismos, es decir, se habla de Dios usando las formas que usan para referirse a los seres humanos. Dios no tiene manos, pero habla de la mano de Dios. Dios no tiene hombros, pero habla del hombro de Dios. Dios no tiene brazos, pero habla del brazo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la expresión humana o en forma humana, nos da a conocer aspectos de quién es Él, su fuerza, su poder. Y en tercer lugar, el llamar a Dios por su nombre tiene como propósito llevar a los seres humanos a la comunión o al compañerismo con Él. Es decir, si Él se presenta en la Biblia con un nombre, es porque está el propósito de establecer una relación con aquella persona a quien está revelándolo quién es Él. Que alguien comunique su nombre, implica que se da a conocer. Que Dios nos manifieste su nombre significa que llama a los seres humanos a que lo busquen y entren en compañerismo con Él. Porque desde el huerto del Edén, ¿sabían ustedes eso? Dios tenía un diálogo continuo con Adán. Dios tenía un diálogo continuo con Eva, Adán y Eva. De hecho, como Dios es un Dios que se expresa, que se da a conocer, bueno, también le dio a una persona buena para hablar, que era la mujer, para que se pudiesen comunicar, la famosa ayuda idónea. Imagínate a Adán en el huerto del Edén con un caballo. Oye, hace calor hoy día, ¿sabe qué quiero contarte? Qué lindo este jardín, ¿ah? Y el caballo, ninguna respuesta, ninguna comunicación. Bueno, Dios
crea a un ser humano y a una igual pero distinta, su esposa Eva, para que pudiesen tener comunión, diálogo, comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, avancemos. Los dos nombres de Dios usados con más frecuencia en el Antiguo Testamento es Él, y el nombre especial referido al pacto con su pueblo Israel, Yahvé, que en nuestras Biblias, Reina Valera, leemos Jehová. Esos son los dos nombres principales. El primero significa fuerte o poderoso en el hebreo. Bueno, algunos ven en esta palabra un título más que un nombre. Y por esa razón es que cuando leemos, por ejemplo, Betel, casa de Dios, ¿se entiende? El Iseo o Eliseo, Dios es salvación, Daniel, ahí está Dios. Dios es mi justicia, que es lo que significa Daniel. De ahí viene Adiel también, pero no le voy a decir lo que significa mi nombre. Elohim es el plural de él, pero se está refiriendo a Dios también. Y esto es lo que se ha descrito como plural de majestad o de eminencia. De ahí lo voy a explicar un poquitito más. O más exactamente como el plural de plenitud o grandeza. ¿Por qué se le llama así? En el sentido de que el poder de Dios es tan inmenso que le es apropiado el uso de un nombre plural. Porque es la manera de expresar cuánto poder Dios tiene. Porque no olvidemos esto, hermanos, nosotros no podemos definir a Dios en una palabra. Eso es imposible. Por eso es que la Biblia expresa diferentes nombres, diferentes títulos, expresa diferentes atributos, muchos atributos. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder tener una revelación, me refiero a la Biblia, más amplia, más profunda, que abarque mucho más al Dios infinito. Bueno, cito aquí a Polens. Elohim, el plural, no olviden, es una forma plural hebrea usada más de 2000 veces en el Antiguo Testamento y se suele calificar como un plural de majestad del nombre general de Dios. Proviene del nombre abreviado El, que fue el primero que señalé, cuyo significado de raíz probablemente sea ser fuerte, de acuerdo a esos pasajes, o ser preeminente. Se suele traducir como Dios en las traducciones españolas. Elohim enfatiza la trascendencia de Dios. Él está sobre todos los otros que son llamados Dios. Porque la Biblia también le llama Dios a otros seres, por si acaso. Lo vamos a ver a continuación. Una aclaración relevante. Lo dije recién. Este nombre es usado en la Biblia para referirse no solo a nuestro Dios, sino también a otros seres. ¿Y saben que esto es tan importante? Porque hay un predicador por ahí que sacó de esta enseñanza que él era Jehová Junior o pequeños dioses. Por eso es que es importante esto. Bueno, la Biblia aplica esto en primer lugar a dioses falsos, pero también dice Elohim. ¿Me explico? El contexto, obviamente, del pasaje va a dar a entender que no se está refiriendo a nuestro Dios único y verdadero.
Por ejemplo, el Salmo 95:3. Porque Jehová Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pero esa palabra dioses en el hebreo es Elohim. Es decir, a nosotros, ¿por qué nos ayuda la Reina Valera? Porque la Reina Valera la traduce con minúscula. Pero si tú leyeras el texto hebreo, diría Elohim. Elohim. ¿Se entiende? Bueno. En segundo lugar, a hombres. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Y esto fue lo que el Señor confirmó en Juan 10:34 cuando Él dijo, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pero ¿por qué se aplica este término a hombres? Porque el hecho de ejercer una función que por derecho propio pertenece solo a Dios, pero hay hombres que se elevan a la posición de Dios. Solo Dios, hermanos, es el que tiene autoridad, soberanía, poder absoluto por sobre cualquier otro u otros Elohim. A continuación, nombres compuestos con Él. Solo algunos de ellos. El Shaddai. Esto es en el hebreo, obviamente. Dios suficiente o todopoderoso. ¿Cuál es el pasaje? Génesis 17:1. Está subrayado. Ahí, Dios todopoderoso, ¿saben cómo dice en el hebreo? El Shaddai. El Elión significa Dios altísimo. ¿Cuál es el pasaje? Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo. ¿Cómo dice en el hebreo Dios altísimo? Dice el Elión. Entonces estos son nombres compuestos con Él. Otro, el Olam, Dios eterno, Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo, esa expresión enfatiza el Olam. Otro, el Roí, Dios que me ve. En Génesis 16:13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. O el Roí, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? El Jai o Jaí, Dios vivo o el Dios viviente. Deuteronomio 5:26, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? O el Jai, que habla de en medio del fuego como nosotros la vimos y aún viva. Entonces, si ahora tú te das cuenta, el Elión, el Olam, el Roí, el Jai, etcétera, diferentes aspectos. ¿Por qué observamos aquí composiciones con el nombre de Dios? Precisamente para eso, para ampliar la comprensión de ese Dios. Porque no podríamos encerrar a Dios solo en un nombre. En segundo lugar, el otro nombre que más se utiliza en el Antiguo Testamento es Jehová. Jehová, hago la clarificación, es una castellanización de Yahvé o Yahweh. No hay seguridad de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Pero la castellanización, repito, es Jehová. ¿Me explico, no? Lo que estoy diciendo. Al traducirlo al español se le colocaron unas letras allí y nosotros leemos en nuestras Biblias Jehová. Bueno, cada vez que leas la palabra Jehová en la Biblia, en el hebreo aparecerá así. Es lindo el hebreo.
No se entiende nada, ¿no? Pero es lindo, hermanos. Yo hace algunos años atrás, a través de un contacto, pedí una Biblia a Inglaterra en hebreo y tengo en mis manos la Biblia hebrea. No la entiendo como quisiera, pero es lindo tener la palabra de Dios en el lenguaje que Dios la reveló. Bueno, lo que está abajo se conoce, las letras ahí, Y, H, W, H, es lo que se conoce como el tetragramatón. Ya vamos a explicar un poquitito más. Bueno, este nombre se deriva de la raíz hayá, que es ser o llegar a ser, y significa autoexistente o eterno, de acuerdo a Vine. Entonces esto señala en primer lugar la autoexistencia de Dios y su presencia constante y atemporal desde el tiempo eterno. Eso concentra su nombre Yahvé. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Dios manda a Moisés al faraón, yo soy el que soy. Abajo está la traducción en el hebreo. Eye, asher, eye. Y después dice Jehová. Y al final que dice subrayado, este es mi nombre. Imagínate el faraón ahí escuchando a Moisés o Aarón. Mira, me envía el autoexistente. No entiendo nada el faraón. Aquel que va más allá, aquel que no debe su existencia a nadie más. Es autosuficiente en sí mismo, etcétera, etcétera. Ese es Yahweh o Yahvé. El que es, el que tiene un eterno presente. Yo soy el que soy. Hay una cita interesante aquí de Paul Enns. Él dice, el nombre Yahvé es traducción del tetragramatón, expresión de las 4 letras. Ahí está. Nuevamente, YHWH. Como el nombre se escribió inicialmente sin vocales, su pronunciación es incierta. Porque imagínate, el hebreo, cuando se tradujo la Biblia, no tenía vocales. Di alguna palabra sin vocal, a ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo dices una palabra sin vocales? Es extraño, ¿no? Por lo tanto, la Reina Valera lo traduce Jehová, mientras la mayoría de traducciones modernas lo traducen Señor, para distinguirlo de Adonai, Señor. Los eruditos judíos generalmente lo pronuncian Adonai, en lugar de pronunciar ese nombre por respeto al carácter sacro del nombre del pacto. De hecho, el sumo sacerdote era el único en el día de Yom Kippur, una sola vez al año, que podía pronunciar este nombre. Nadie sabía cómo lo decía. Y eso era para expresar, repito lo que dice él, el nombre santo de Dios. De hecho, los judíos no se atreven a decir ese nombre. Por eso lo tuvieron que reemplazar por otro. Imagínate lo que refleja Dios, su santidad. Bueno, para su relación con su pueblo, Israel, Dios se identificó con el nombre Yahvé. Insisto, no sé si se pronuncia así, pero generalmente así se dice. Y a este nombre respondió Abraham en reconocimiento del pacto abrahámico. Con este nombre Dios sacó a Israel de Egipto, lo libró de la esclavitud y lo redimió. Mientras Elohim y Adonai eran nombres conocidos por otras culturas, la revelación de Yahvé fue única para Israel. Esa fue única.
Entonces este nombre es sagrado, el nombre más importante revelado únicamente a Israel. ¿Te acuerdas de los privilegios que Israel tuvo? Lo vimos tiempo atrás en Romanos 9. A ellos se les dio la gloria, el pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las bendiciones gloriosas de Israel, como a ninguna otra nación de alrededor de Israel, es que Dios se les dio a conocer con su nombre a la única nación en el planeta, Israel. Un privilegio. Entonces después los masoretas usaron vocales para facilitar el aprendizaje del idioma. Entonces ahí es donde tomaron vocales de Elohim y Adonai y las pusieron en este nombre que finalmente se castellaniza y hoy día lo leemos como Jehová. Otro nombre es Hashem o Adonai, repito. Preferían decir eso antes de decir Yahvé. Insisto, por lo santo, por el carácter de ese Dios que se había revelado con ese nombre. Nombres compuestos también tenemos con Jehová. Jehová Dios, Elohim. Jehová Jireh, proveerá o proveedor. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Shalom, paz. Jehová Rafa, sanador o tu sanador. Jehová Mekadechem, tu santificador. Jehová Roi, Jehová es tu pastor. Jehová El Molá, mi recompensa. Tzidkenu, justicia nuestra. Lo mismo, diferentes aspectos. Justicia se enfatiza su providencia, su pastoreo, su sanidad. Lo mismo que los nombres compuestos con El Elión, El Olam. Se nos entrega una gama de expresiones para la mejor comprensión del Dios que nosotros personalmente ahora en Cristo se nos ha revelado a través de su palabra. Bueno, y en el Nuevo Testamento tenemos estos nombres que son comunes en el Nuevo, Teos, que el Nuevo Testamento lo leemos como Dios, pero como está en el griego, entonces cambia el idioma, y Kurios. Con respecto a Teos o Teos, era un término común en la época helénica para referirse a la deidad, incluyendo deidades paganas por si acaso. De ahí, como añade Vine, la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al único Dios verdadero. Y Kurios, para los judíos el único Señor. Pero también se le llamaba Kurios ¿a quién? Al César, a la autoridad romana. Para un creyente, mencionar Kurios a otro señor, dejando de mencionar Kurios al César, implicaba tortura o muerte, o leones, fieras, o tortura en general. No era cualquier nombre el Kurios, no era cualquier título, aunque otros lo usaban para otros seres, como el emperador romano. Pero insisto, un creyente sabía muy bien lo que implicaba utilizar Kurios solo aplicado al Señor. Implicaba muerte. Muy bien. Hemos llegado a la primera parte del contenido de hoy, con respecto a los nombres y títulos de Dios. ¿Se entendió algo más de lo que por lo menos habían escuchado antes? Espero que sí. Bueno, vamos entonces, hermanos, a continuación a los atributos de Dios. Aquí quiero hacer un alcance también. Toda nuestra iglesia ha pasado por fundamentos de la fe. Y en fundamentos de la fe
hay una lección donde se trata de los atributos de Dios. Por lo tanto, lo que he decidido es que no voy a hablar de los atributos que aparecen en Fundamentos de la Fe, sino que me voy a concentrar en otros para tener un complemento. ¿Sí? Pero para eso quise igual seguir profundizando en los atributos de Dios para llegar después a definirlos como tales a cada uno de ellos. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de atributos de Dios? Y aquí quise citar a este hombre, donde él cita a otros 3 teólogos, Strong, Erickson y Conner. Strong, por ejemplo, dice respecto a los atributos, aquellas, y aquí subrayé, características distintivas de la naturaleza divina que son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y el fundamento de sus diversas manifestaciones a las criaturas. ¿Qué destaco ahí? ¿O qué se destaca respecto de los atributos? ¿Qué cosa? Características. Sigamos. Erickson dice, con respecto a los atributos, son características. Curiosamente repite la misma palabra él. Objetivas, permanentes, de su naturaleza, palabra que también se repite, que son inseparables del ser o de la esencia de Dios y que pertenecen a toda la divinidad. Conner, son aquellas cualidades o características del ser divino, en virtud de las cuales Él es distinto de todos los seres creados y sin las cuales Él no sería digno del culto y del servicio de los hombres. Por tanto, podemos decir, considerando estas definiciones, que cuando hablamos de atributos, nos referimos a características de la naturaleza, en este caso de Dios, porque tú también tienes atributos. Unos varios, unos de repente un poco, unos... Ya no entremos en problemas. Tú tienes atributos también, tienes características que son distintivas de tu persona. La diferencia es que los atributos de Dios son perfectos, plenos. Los tuyos no, están mezclados con pecaminosidad y un montón de cosas. Otra cita. El término perfecciones, ¿por qué utiliza esta palabra aquí? Bueno, porque hay otras teologías que hablan de atributos de Dios como perfecciones divinas. El término perfección es derivado de la palabra griega aretas, virtudes, que aparece en 1 de Pedro 2:9, funciona mejor que atributos. Y lo explica. Por cuanto perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas. Y distinguen intrínsecamente al Dios que es perfecto. El término atributos no especifica inherentemente características perfectas. Por eso cité tus atributos. Tus atributos no son perfectos. Por eso es que cuando hablamos de atributo es correcto decir perfecciones divinas. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es perfecta, la tuya no. El término atributo no especifica inherentemente características perfectas y puede sugerir que éstas se originan en el concepto que alguien tiene de Dios y no en Dios mismo. Otra cita interesante de Charles Hodge. Dios es ens perfectissimus. La palabra ens lo designa como un ser, no como una idea, sino como aquello que tiene una existencia real, objetiva, y la perfección absoluta es igual a atributo de Dios, lo distingue de todos los otros seres. Entonces, estos atributos en Dios
en Él y solo en Él son perfecciones, porque reflejan su naturaleza, y como su naturaleza siempre es perfecta, entonces por eso es que en Dios podemos hablar con toda libertad. Cuando nos referimos a sus atributos, podemos hablar con toda libertad de perfecciones, de Él y solo de Él. Hay otras que pertenecen a nosotros en grado limitado y producto del pecado que habita en nosotros, muchas veces, y la mayoría de las veces, no son plenas ni perfectas. Les recuerdo que el nombre o los nombres de Dios tiene que ver con quién es Dios y cuando hablamos de atributos, de cómo es Dios. Con respecto a los atributos, se han propuesto varias clasificaciones. No hay un consenso absoluto en el nombre de dichas clasificaciones. No sé si les dije o no, pero estoy consultando entre 10 a 12 teologías sistemáticas y en todas ellas hay clasificaciones diferentes. Bueno, dice Hodge, el hecho de que se hayan adoptado tantos principios diferentes de clasificación y que cada uno de estos principios se desarrolle en tantas maneras diferentes, nos muestra la incertidumbre y dificultad que conlleva esta cuestión. Porque, insisto, ¿cómo encerramos en títulos el carácter de Dios? Es complejo, ¿no? Bueno, por mencionar algunas clasificaciones, se habla de atributos comunicables e incomunicables. Se habla de atributos absolutos y relativos, también se conocen como atributos inmanentes o transitivos, y también tenemos otra clasificación de atributos naturales y morales. Por lo tanto, lo que haré a continuación es enfocarme en el atributo, no en la clasificación, para no complicarnos, ¿no? Así es que lo que nos interesa por ahora es el atributo como tal. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? ¿Están preparados para esto? Así de una. Aceidad, simplicidad, espiritualidad, impecabilidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, soberanía, justicia, amor, sabiduría, rectitud, bondad, inmutabilidad, eternidad, infinidad, santidad, fidelidad, gracia, verdad, misericordia, inigualable, inescrutable, insondable, imparcial, ira, clemente, y ese etcétera tendría que ser etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es imposible, hermanos, si tuviésemos que analizar todo eso, estaríamos 1 año, 2 años, 3 años. Por lo tanto, como el título de toda esta enseñanza es un acercamiento a la teología sistemática, entonces nos vamos a acercar a algunos atributos solamente, ¿sí? Hoy día solamente voy a compartir 3. Y con eso espero llegar a la 1:30 de enseñanza, ¿sí? Bueno, la espiritualidad de Dios. Cito a Hodge nuevamente en su teología sistemática. ¿Cuál es el sentido de la palabra espíritu? O, más bien, ¿cuál es el uso aceptado de las palabras hebrea y griega con la que se corresponde nuestra palabra espíritu? Al responder esta pregunta, aprendemos lo que nuestro Señor quería decir al afirmar que Dios es espíritu. Originalmente, las palabras ruaj y neuma
la primera es hebrea, la segunda griega, significaban aire en movimiento, especialmente aliento, como en la frase neuma bio, aliento de vida. Luego cualquier poder invisible, luego el alma humana. Por ello, al decir que Dios es espíritu, nuestro Señor nos autoriza a creer aquello que sea esencial a la idea de un espíritu, tal como lo aprendemos de nuestra propia conciencia, debe ser aplicado a Dios como determinando su naturaleza. Famoso pasaje. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, miren, me veo tentado a estar aquí sus buenos minutos en este pasaje, pero no puedo porque tengo que avanzar. Pero solo quiero decir lo siguiente: Dios es espíritu, pero los que le adoran deben adorarle también en espíritu. Pero agrega otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde? En su palabra. Por lo tanto, la única adoración que Dios acepta, individual o eclesiásticamente, es aquella adoración que se sujeta a su palabra. Es decir, ¿quién a nosotros nos ha delineado cómo se le adora? ¿Quién ha hecho eso? Dios. ¿Dónde nos ha dicho eso? En su palabra. Por tanto, si tú quieres adorar mejor a Dios, tienes que conocer mejor la verdad. Porque en espíritu, la profundidad del ser, todo lo que implica nuestro interior, alma, mente, corazón, palabras intercambiables, mente, corazón, alma, espíritu, todo aquello se involucra y se somete al contenido de la verdad. Y de esa forma estamos habilitados por Dios para recibir de Él esa posibilidad de adorarle, y Él, por otro lado, acepta esa adoración. ¿Te acuerdas cuando Nadab y Abiú entregaron a Dios, entre comillas, fuego extraño? ¿Recuerdas que Dios no mandó eso? Y Nadab y Abiú se pasaron de listos y entregaron esa adoración a Dios, y Dios, para enseñarnos a nosotros en el resto del Nuevo Testamento y hoy día en el siglo en que vivimos, que la adoración a Dios es más seria de lo que tú piensas. Es tan vital la adoración correcta al único Dios verdadero, que para enseñarnos Dios incendió a Nadab y Abiú con fuego. Eso dice en el hebreo. ¿Tú crees que Dios en la Biblia hace las cosas porque sí, para que la gente lo aplauda? ¡Oh, Dios, te aplaudimos! Lo que hiciste con Nadab y Abiú. Hermanos, es para expresarnos su carácter. Por eso es que hemos dicho un montón de cosas en esta iglesia respecto de esta verdad. Cuando se enseña la palabra de Dios, ¿es un acto de adoración eso? Sí. Por tanto, ¿cómo debemos estar escuchando la palabra de Dios? Atentos, concentrados. Porque yo estoy adorando a Dios en el momento en que soy receptivo a su voz.
porque ese mismo conocimiento es el que voy a usar para encauzar mi adoración correcta a Él. Dios es espíritu. Y todos nosotros que le adoramos tenemos que sujetarnos a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Permítame esto, solo esto voy a decir, tengo tiempo todavía. Una vez fui a un lugar, no voy a mencionar el nombre, donde subieron unos jóvenes al escenario y yo fui invitado a predicar. Entonces subieron y el ministro de alabanza dijo: ahora vamos a adorar a Dios. Y empezó la salagarda en el púlpito. Salagarda, si me están viendo en otros países, bueno, el desorden. La chica se subió con una falda demasiado corta. Pastor Adiel, ¿se puso legalista usted? No, no tiene que ver con eso. Eso fue imprudencia. ¿Sabía que iba a estar en alto? Imprudencia. Mi pregunta es, ¿ese montón de músicos estaba adorando a Dios? Las canciones, ¿para qué les cuento? Antibíblicas, sin contenido, no exaltaban a Cristo, exaltaban las emociones, exaltaban la sensualidad. Eso no es adoración. No aguanté. Al final del culto, les pedí a los músicos si podía hablar con ellos. Y con tranquilidad, porque cuando uno comienza a predicar, porque esto fue hace años atrás, uno es muy apasionado y quiere cortarle a todos la cabeza cuando no entiende la verdad bíblica. Entonces, bueno, Señor, dame por favor sabiduría, humildad, amor. Y ahí les expliqué por qué ellos no estaban adorando a Dios. Para remate de todo, cuando subo al púlpito, en filita salieron afuera a conversar. Y yo en el púlpito predicando, con las puertas abiertas del templo, y ellos afuera conversando. Esos jóvenes no tenían ni idea, en lo más mínimo, que si hubiesen estado viviendo en el sacerdocio levítico, todos mueren quemados en el altar. Igual que Nadab y Abiú. Bueno, entonces Dios es espíritu, es inmaterial, no tiene forma física, Dios no tiene forma corporal. Por eso es que es tan necio hacerse una figura de Dios. Es ridículo. Imagínate, yo te digo a ti, a ver, dibújame un alma, a ver. Voy a colocar así una sábana, pastor, con dos hoyos así como que son los ojos. Ese es un alma, pastor. Bueno, dibuja un espíritu. Qué ridículo, ¿no? ¿Cómo dibujas un espíritu? ¿Cómo le das forma a un espíritu si es espíritu? Es insensato hacer eso. Bueno, pero es tan necio el hombre que se hacen figuras, ¿no? Como dicen muchos de los profetas del Antiguo Testamento, que de un árbol, que de madera, que de mármol, qué sé yo, de roca, esculpen una figura y se rinden más encima como a una divinidad. Salmo 115, ¿para qué decir? Entonces Dios, hermanos, es espíritu, pero ese espíritu, que es Dios, se encarna, se humaniza. ¿En quién? En Jesucristo el Señor. A través de la Virgen María, enfatizando así su humanidad, porque su humanidad nace, su divinidad solo se da, porque esa divinidad siempre ha existido.
Entonces Dios es espíritu, o un atributo de Él es su espiritualidad. Avancemos. Segundo atributo, la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Esto se refiere a su unidad. Grudem dice, Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Dios no tiene partes. Pastor, pero ¿y Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo? Espérese cuando hablemos del Dios Trino, ¿ya? Dios no tiene partes. Sus atributos son su esencia. Dios, hermanos, no es parte amoroso y parte justicia. Miren, lo curioso de esto. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero el mismo apóstol Juan que dice que Dios es luz, después en el capítulo 4 dice que Dios es amor. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no es parte amor y parte luz. Dios es plena luz, Dios es pleno amor. No hay partes. Él es Dios. Dios es la plenitud de cada atributo. Y no están en tensión unos con otros. Imagínate al amor ahí discutiendo con la bondad. O yo soy más importante que tu bondad. No. Todos estos atributos, amor, bondad, etcétera, etcétera, todos ellos están expresados en Dios, en su esencia, de manera plena. No hay partes. Todo es pleno en Dios. El amor no está en combate con su justicia, ni su justicia está en pleito con su bondad o misericordia. He escuchado decir de repente a algunos predicadores que Dios parece que era más justo antes que después en el Nuevo Testamento. Dios es justo, siempre. Dios es amoroso. ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Más? ¿Ahora menos? ¿Mañana menos todavía? No, Dios siempre es plenamente justo, plenamente bondad. Porque no hay partes en Él, no lo podemos dividir. Y vuelvo a enfatizar lo que he venido diciendo continuamente. Creo que Dios refleja en la Biblia sus atributos variados precisamente para amplificar en nosotros, en nuestra mente, un mejor conocimiento de Él. No es lo mismo que yo te diga, ¿quién eres tú? Tú me dices, bueno, yo soy Jorge. Otra cosa es que Jorge me diga, mire, yo soy Jorge, tengo tantos años, trabajo en tal parte, estoy casado con tal persona, tengo tantos hijos, dicen que soy amable, dicen que soy tierno. Bueno, eso no lo dice mi esposa, lamentablemente. Bueno, eso obviamente de manera natural me va a ayudar a mí a tener una mejor comprensión de esa persona. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Hay un sinnúmero de perfecciones divinas expresadas en la Biblia para que nosotros podamos conocerle mejor. Entonces Dios se caracteriza por no estar dividido en partes y a esto se le llama la simplicidad de Dios. No está dividido en partes. Tercer lugar, la aceidad de Dios o independencia, o como ahí también dice, o Dios es independiente.
Bueno, cuando tú te enfrentas con este atributo, me vas a entender por qué voy a decir lo que voy a decir. Esto significa la seidad. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Ahora me gustaría leer eso personalizado. Hazlo tú también. Dios no me necesita. Uy, me golpea mi ego, ¿ah? Pues nosotros queremos ser importantes, nosotros queremos tener ahí no sé, estar en la escena. Dios me dice: Adiel, yo no te necesito a ti. Si yo te salvé, si yo te uso, o tú, hermano, si yo te salvé, si yo te uso, si yo algo expreso a tu persona es porque quiero hacerlo, nada más. No te necesito. No necesito nada de ti. Por eso cuando tú escuchas estos cantantes de hoy día, cristianos, hoy si yo soy, pero uy, la flor del jardín para Dios. Poco menos que si, no sé, Dios hizo todo para llamar mi atención. Qué ego, ¿no? Parece que no conoce la seidad de Dios ese personaje músico. Hermanos, Dios no te necesita. No me necesita. Porque Dios tiene su existencia en y por sí mismo. Dios no es una criatura que dependa de su creador. Él es el creador. Yo soy la criatura que dependo del Creador. Por eso yo lo necesito a Él, no Él a mí. Si tú quitas algunos elementos vitales para tu sobrevivencia, te mueres. ¿O no es así? ¿Deja de comer? ¿Deja de beber agua? No por un día, 2 días, por un mes, por 2 meses, te mueres. Porque depende siempre de algo externo a ti. Porque por tu condición de criatura siempre dependerás de alguien que te creó. Pero como Dios es independiente o aceidad de Dios, entonces Él no depende de nada externo a Él para existir. Dios tiene el poder eternamente sobre su propio ser. ¿Quieres pasajes bíblicos? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Qué está diciendo Lucas ahí cuando registró esto? Dios no necesita al hombre. Dios no necesita ni siquiera que le honre el hombre. Dios no necesita nada del hombre. ¿Tú crees que Dios va a ser mejor? ¿Tú crees que Dios va a ser más altísimo porque tú le cantas el día domingo? No. Él es altísimo porque lo es en sí mismo. Le cantes o no le cantes, le adores o no le adores. Él siempre es absoluto, perfecto, pleno. Pero me permite adorarlo para yo ser bendecido. Me permite glorificarlo a Él porque eso a mí también me produce un bien espiritual. Pero no porque me necesite.
Yo no me imagino a Dios en el cielo rascándose la cabeza, hablando ahí con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar nuestros planes si la iglesia no está orando? Qué terrible, ¿qué vamos a hacer? ¿Te imaginas a un Dios así? Dios va a llevar a cabo sus planes igual. Ahora, no me malinterpreten, hay que orar, obvio. ¿Saben por qué? Porque ese Dios independiente ha mandado que para llevar a cabo sus planes sea a través de la oración de la iglesia. Su existencia no depende de nada ni de nadie más que de Él mismo. Tú dependes de Él. A ver, ¿estás entendiendo, hermano, por qué es vital que te acerques a Él todos los días, tu fuente de vida? ¿Entiendes por qué ¿Entiendes ahora por qué el hecho de separarte de Él un par de días comienzas a secarte? ¿Entiendes por qué? Porque eres tú el que depende de Él, no Él de ti. Tú eres el que tiene que entender que Dios es independiente. No me necesita, pero yo lo necesito a Él todos los días. Lo necesito a Él. No puedo vivir sin Él. He experimentado eso en mi vida, hermanos. 3, 4, 5 días sin orar o mal, frío, qué sé yo. Me seco, me desoriento. Tengo que volver a Él de rodillas, tengo que volver a mi fuente de vida. Porque sé que yo soy el que dependo de Él. ¿Te imaginas Dios un día dijera, como yo soy independiente, como yo no necesito a todos ustedes, me olvido de ustedes? ¿Te imaginas qué terrible sería eso? Si bien es cierto, Dios es independiente, no nos necesita, pero Él quiere abrazarme todos los días, quiere fortalecerme todos los días, quiere proveer para mí todos los días, aunque sea independiente y no me necesite. Dios no es autocreado, es autoexistente. Él mismo es la razón de su propia existencia. No debe su existencia a nadie ni a nada. No es como nosotros, insisto, que debemos nuestra existencia a Él. Nosotros llegamos a ser, Él no. Él es y vive en un eterno presente. Él es sin origen, Él es sin causa exterior, Él es el gran yo soy. Dios nunca tuvo, tiene, ni tendrá ninguna necesidad, nunca. Esto le permite siempre estar capacitado para dar. Y nosotros debemos estar siempre unidos a Él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, tú no tienes vida en sí mismo. Repito, tu existencia, tu vida es un efecto de una causa. Él es la vida. Y por eso tú tienes vida. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice ahí, porque en Él vivimos. ¿Entiendes esa pequeñita explicación? Esa pequeñita explicación del texto, habiendo explicado todo lo anterior. En Él vivo. En otras palabras, sin Él no puedo vivir.
¿Por qué trabajas? Porque necesitas. ¿Por qué comes? ¿Por qué tomas agua? ¿Por qué duermes? Porque necesitas hacerlo para poder funcionar. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y miren qué bonita expresión aquí. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Saben por qué? ¿Qué le vas a dar tú a Dios? ¿Cómo tú puedes satisfacer a Dios? Porque mío es el mundo y su plenitud. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. A ver, ¿quién me ha dado a mí primero? Dice Dios. ¿Quién? A ver. ¿Quién? Si el Dios autoexistente, si el Dios todo suficiente, si el Dios omnipresente comenzó a crear todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Y Dios dejó de tal manera la creación. Dios ahora sustenta toda la creación, como dice Hebreos. Cada partícula, cada átomo, insisto, todo lo que ves y lo que no puedes ver está sustentado por el poder de su palabra, siendo todo lo que hay debajo del cielo de Él. Entonces, ¿qué necesidad tiene Él de nosotros? Hermanos, Dios, todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Para que Él sea reconocido, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Lamentablemente los seres humanos no le dan honra a Dios, como dice Romanos 1, considerando que Dios se dio a conocer a través de la creación. Y a través de la creación, Él da a conocer su eterno poder y deidad, para que los seres humanos puedan entender que Él es Dios. Pero dice el texto, Romanos 1:19 en adelante, que los hombres no le dieron gracia y no le adoraron. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Los entrega a sus pasiones, los entrega a una mente reprobada para que hagan lo que quieran hacer. Entonces, hemos visto en esta parte de los atributos de Dios su espiritualidad, simplicidad y aceidad. Dios es espíritu. Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo tangible. Eso nosotros recién lo comenzamos a observar, no nosotros, en este caso el pueblo judío, lo comenzó a observar cuando María fue concebida por el Espíritu Santo en su vientre, allí en el contexto de Israel. Pero Dios es espíritu, inmaterial. La simplicidad de Dios tiene que ver con la unidad de Dios. Dios no tiene partes. Y en tercer lugar,
la aceidad de Dios, que tiene que ver con la independencia de Dios. Y quiero, por favor, querido hermano, que te quedes con esto en tu mente. No porque sea mejor que los demás atributos, no, simplemente porque es el último que ahora estoy compartiendo. Dios, si no me necesita, si Él es independiente en toda su existencia, si Él jamás va a necesitar algo de mí, nunca, entonces yo tendría que valorar mucho más el hecho de que Él esté dispuesto a, sin necesitar nada de mí, que Él haya volcado todo de Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Una vez una persona me dijo: pastor, ¿yo tengo que dar el diezmo? Y le digo, pregunta, ¿el Señor dio el diezmo por ti? Quedo pensando. Dios dio el 50% de Él, Él dio el 5% de Él, Dios dio el 20% de Él, Dios dio el todo de Él en Jesucristo. Ahora el hermano estaba poniéndose triste porque parece que estaba esperando que yo le dijera: entonces tienes que dar toda la iglesia, hermano. No le quería decir eso, porque eso sería tergiversar la verdad también. Pero lo que le quise decir es que Dios siendo todo, Dios siendo pleno, Dios se dio todo a sí mismo, a nosotros en Cristo. Cristo no puede ser un poco de Dios. Cristo es Dios. ¿Me explico, hermanos? Cristo es todo. Cristo es la exégesis del Padre. Cristo es la expresión total del Padre. Por lo tanto, cuando pienses en eso, Dios, tú te diste todo a mí y no me necesitabas. Tú eres independiente, no me necesitas. Y Dios me contesta del cielo y me dice: Adiel, ¿y tú por qué das tan poco a mí, si yo di todo por ti? ¿O tú? ¿Tú crees que venir el día domingo al culto de 11 a 1, tú crees que ir a la oración del jueves de 8 a 9, tú crees que venir a teología es todo? ¿No es nada? Porque hay muchas otras cosas más que tenemos que hacer por amor a Él, por gratitud a Él, no por religiosidad, no por legalismo. Es porque cuando yo entiendo que Él se dio todo por mí, entonces yo, ¿por qué no puedo dar todo por Él? ¿Soy tan egoísta? ¿Por qué tengo que centrarme tanto en mí mismo? En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Y el todo de Dios colgó en una cruz hace 2000 años atrás. Ese Dios que es espíritu se encarnó en Cristo, se humanizó en Cristo, y ese cuerpo fue torturado en la cruz del Calvario. Él dio todo por ti y por mí, no necesitándonos a ninguno de nosotros.
Por eso es que siempre el creyente tiene que vivir profundamente agradecido de Dios, profundamente amante de Dios, profundamente disponible para Dios. Porque, insisto, no necesitándome, dio todo por mí. Espero que puedan dormir en la noche hoy día, meditando en estas verdades, y el Señor prepare nuestros corazones para el gran tema de mañana, el infierno. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, porque entendemos, Señor, que estamos frente a un Dios infinito, indescriptible, muy difícil de comprender en su plenitud. Pero agradecido de ti, Señor, porque podemos conocerte poco a poco cada día. Y ese pequeño conocimiento que vamos adquiriendo es suficiente para traer gozo, libertad, fortaleza, iluminación, entendimiento, luz, fuerza para continuar adelante. Gracias, Señor, porque te diste a conocer en tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque te diste a conocer en Jesucristo, tu Hijo. Eres tan grande, bendito Dios. Eres tan sublime, bendito Padre. Enséñanos, por favor, continúanos enseñando quién eres tú a través de esta sesión de teología propia. Confiamos en que nuestro entendimiento ha sido informado en esta tarde. Confiamos en que nuestro corazón ha sido encendido por ti, Señor, algo más en amor por ti, en pasión por ti, en entrega por ti, al conocer estas bendiciones, Señor, del conocimiento de tu carácter a través de tus nombres y perfecciones divinas. Gracias por los hermanos que están presentes aquí y gracias, Señor, también porque confiamos que vas a usar esta enseñanza para bendecir a cientos o miles de personas que en su momento lo puedan ver y escuchar a través de las redes sociales. A ti la gloria, buen Dios, a través de Jesucristo tu Hijo. Amén.